uno. Y el Mesías es divino en su naturaleza, por lo que no es solamente un Ben Adam, o sea, un hijo de Adán, un ser humano. Opción 2, que Yahweh ciertamente es un Hajil. Es un Hajil, que es una unidad singular. Y el Mesías es una entidad distinta, pero que no es parte de Dios y no hay divinidad en él. O sea, aquí tenemos dos pensamientos. Una donde declara que el Mesías es divino en su naturaleza y en esencia. Y la otra, que es la opción 2, que es prácticamente la opción ortodoxa judía, dice que el Mesías es una entidad distinta al Padre, al Eterno, y que no es parte de él. Lógicamente, la opción 2 está equivocada por cuanto Yeshua mismo dijo de que él y el Padre son uno, son una unidad compuesta. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar un texto que Yeshua, unas palabras que Yeshua dijo. Dice, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ella tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren a mí para tener vida. Bueno, este texto, hermanos, es muy importante, muy serio. Porque es que el judaísmo ortodoxo presenta a Yeshua como un Mesías, no, presenta al Mesías, no a Yeshua, sino al Mesías. Ellos lo presentan como un profeta, como un hombre que ha de venir para decir cosas grandes, hacer cosas grandes, pero que no tiene nada que ver en naturaleza con el Eterno, con Dios. Esa es la doctrina, la esencia, la enseñanza que el judaísmo ortodoxo rabínico ha creado en torno al Mesías. Lo pintan como usted quiera que lo pinten, con muchas particularidades, muchas cosas maravillosas, pero que no tengan nada que ver con lo divino, que no tengan nada que ver en esencia con el Padre. Ese es el problema. Pero cuando examinamos bien esta palabra que acabamos de leer, palabras textuales del mismo Yeshua, cuando dice, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. O sea, esta palabra, hermano, es muy importante, porque mucha gente gusta de presentar al Mesías como el que hace milagros, el que levanta a Lázaro, el que levanta paralíticos, el que da vista a los ciegos, y eso es espectacular. Mucha gente se recrea en eso y eso no es malo. Pero cuando nosotros nos concentramos en esta parte de que él vino a traer vida en un terreno donde ya hay vida, entonces ¿de qué clase de vida estamos hablando? Eso es lo que nosotros tenemos que imaginar. ¿Qué clase de vida es la que vino a traer Yeshua? Si esas palabras se las está diciendo a gente que aparentemente están vivos. Aparentemente están vivos. Entonces, ¿qué clase de vida fue la que él vino a traer? ¿Ok? O sea, la pregunta sobre la identidad y el retrato del Mesías, de acuerdo con Yeshua, es una cuestión de vida o muerte. Porque él en otras partes, él también lo dijo. El que a mí viene o el que viene a mí tendrá vida eterna. O sea, la vida eterna, hermanos, no depende del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. La vida eterna depende del Mesías. ¿Dónde encontramos un contexto para respaldar estas aseveraciones? El mismo capítulo de siempre,
Juan capítulo 1. Ese Juan capítulo 1 es un capítulo muy poderoso, muy grande, y hay que examinarlo bien. Juan capítulo 1 en el verso 3 está hablando de Yeshua. Y mire cómo dice el verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas. O sea, Yeshua es el creador. Si usted tiene estas cosas muy claras, hermano, usted no se va a dejar confundir fácilmente. Ahora, no es que yo esté hablando de que hayan o que la escritura no esté dando a entender que hay dos creadores. No, hay un solo creador, un solo salvador, una sola roca, un solo dador del Rúa. Solamente hay una sola torre, solamente hay un solo pastor, no hay dos pastores. El que no entiende bien, lee Salmo 23, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Y luego lee en los evangelios cuando Yeshua dice, yo soy el buen pastor, su vida da por sus ovejas. Entonces cualquiera que no entienda va a decir, ve, entonces hay dos pastores. No, es un solo pastor. Es uno solo. Lo que hay que entender es la transición. La transición. O sea, el punto álgido, el punto, llamémoslo delicado acá, hermanos, no es en sí tanto la enseñanza, en parte, sino la transición de la enseñanza, del punto A al punto B. O sea, se necesita cierta habilidad, se necesita cierta forma de enseñanza muy clara y muy concisa para poder que una persona pueda hacer la transición. Porque hay transiciones que no son fáciles. ¿Ok? No son fáciles. Si una persona, por ejemplo, de aquí de Colombia o de México, dice, me voy a vivir a China y no sabe nada de chino, de mandarín. Coge un avión, en cuestión de 15 horas está en Beijing o en Pekín. ¡Pum! Lo sueltan en el aeropuerto, ve el aeropuerto lleno de letras, unos garabatos ahí todos raros, el idioma chino, y entonces esa persona se está enfrentando a una realidad cruda. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para estar en China. Entonces, esa persona necesitaba a alguien que le ayudara a realizar esa transición, no solamente lingüística, sino también cultural, costumbres, idiomas, cambio de horario. Baruch Hashem. Entonces, analizaba yo, por ejemplo, esta semana, cuando veía un video que me enviaron los hermanos de Atlanta, ellos eran una iglesia pentecostal, donde la mayoría eran puertorriqueños, los pastores puertorriqueños, la mayoría de los creyentes, estaban entre puertorriqueños, dominicanos y unos cuantos de México. Los mexicanos están por todos lados. En Atlanta hay mucho mexicano. Bueno, entonces ellos, los pastores, entendieron el mensaje de las raíces hebreas. Entonces ellos me pidieron el favor que yo podía ir de Miami hasta Atlanta de vez en cuando, cada un mes o cada 2 meses, para ir a enseñarles. ¿De qué trataba la enseñanza? Hacer la transición del pentecostalismo evangélico a las raíces hebreas. Yo hice varios viajes, muchos viajes allá, y poco a poco los hermanos con paciencia fueron asimilando, hasta que hoy en día es una congregación que está celebrando las fiestas, está celebrando todo lo que son los tevilot, o sea, los bautismos. Usted se acuerda que Pablo habla en Corintios, habla de los bautismos. Hermano, ¿dónde está? El hermano Freddy.
¿Me ayudas a conseguir? Es tan amable ese texto, el de los bautismos. Creo que está en Corintios, donde Pablo habla de los bautismos en plural. Cuando uno está allá en la iglesia cristiana, donde se acostumbra a bautizar a una persona una sola vez en la vida y ya es salvo, y que lea ese texto donde habla de los bautismos, de pronto la persona no sabe qué explicar, no sabe qué decir acerca de eso, qué quiere decir eso. ¿Ok? Entonces, hermanos, ese es el asunto. La transición, entender y tener la habilidad de ayudar a una persona a hacer la transición. ¿Ok? Porque el texto que habla acá en el verso 3 dice claramente, está hablando de Yeshua y dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, o en él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ok? Luego, en el verso 9 dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo. Estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. O sea, este es un texto, hermanos, absoluto, que no tiene discusión porque es muy explícito, es muy claro. Mira cómo dice el verso. Si usted lee el verso 3, dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y en el verso 9 dice, no, el verso 10 dice, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. O sea, los que vivieron la visitación del creador de los cielos y de la tierra no lo reconocieron. No lo reconocieron. Ellos tuvieron al creador de todo ahí, que comía juntamente con ellos, que recorría los mismos caminos que ellos recorrían, que comía la misma comida que ellos comían, que recitaba las oraciones que ellos mismos recitaban. Estuvieron al lado de él, lo escucharon, lo vieron hacer maravillas, escucharon sus enseñanzas y no reconocieron que estaban al frente del creador de los cielos y de la tierra, el autor y consumador de la fe. Bendito sea su nombre. Eso es tenaz, muy tenaz, hermanos. Bendito sea su nombre. Por eso es que Yeshua dijo estas palabras. Ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. ¿Ok? Esta impactante declaración de Yeshua, en esta declaración él reprende a quienes rehúsan aceptarlo a él como Mesías de Israel. La Hayei Olam, o sea, la vida eterna, de la que Yeshua habla, puede ser alcanzada solamente aceptando al Elohim de Israel. Él no habla, Yeshua no vino aquí a enseñar bendiciones, sino él vino a enseñar la verdadera vida eterna en el Gan Edén, o sea, el jardín del Edén. Yeshua sabía la Torá y las palabras de Deuteronomio 17:3 muy claramente. ¿Por qué? Porque él mismo las había dado. ¿Qué palabras hay en Deuteronomio 17:3? Que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo no he mandado. Algo increíble, hermanos, cuando uno estudia los ritos, porque es que para uno sentarse en un lugar de estos a enseñar, uno tiene que estudiar primero. Y no solamente Biblia, hay que estudiar muchas otras cosas. Por ejemplo, hay que estudiar qué es lo que cree o cómo funciona el Islam.
cómo funciona el catolicismo. Porque hay gente que cree que sabe cómo funciona el catolicismo, pero el catolicismo no funciona tanto en una misa. El catolicismo, el verdadero funcionamiento del catolicismo está en los seminarios, en los enclaves, pero no está en la misa de 12 o en la misa de 10, no. Eso es lo más simple que hay. Pero cuando uno examina el rito católico profundamente y lo estudia, uno se da cuenta que el catolicismo es un adorador de dos cosas muy espantosas y horribles en el mundo espiritual. Uno es la llamada Madre del Cielo, que es la misma Mita, que es la misma Diana de los Efesios y que es Alá, es la misma entidad. Alá, porque Alá no se está refiriendo al Dios de la Biblia. Alá es una divinidad femenina y la mayoría de los musulmanes ignoran eso. Pero también los católicos son los máximos adoradores del sol. Ellos adoran al sol. Increíble. Por eso es el texto que dice acá en Deuteronomio 17:3. Que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo no he mandado. ¿Ok? O sea, el rabino Yehezkiel Levinstein escribe en un artículo que cada día se ora a Hashem. Bendito sea nuestro Elohim, quien nos creó para su gloria y nos separó de aquellos que están perdidos y nos ha entregado una Torah eterna. Y vida eterna plantó en nosotros. En el hombre plantó un alma de vida. ¿Y qué vida? Vida eterna. Una partícula de Yahweh desde arriba con sus fuentes en un Elohim viviente. ¿Ok? Ahora, a la luz de esta explicación que acabo de mencionar, podemos ver que Yeshua mismo se equiparó como el dador de la vida, porque él dijo, yo soy la vida, yo soy la luz. Dos cosas muy importantes, la vida y la luz. ¿Ok? Entonces, en las propias declaraciones de Yeshua, él plantó vida en nosotros. Porque Yeshua a sí mismo no se veía como un Mesías ungido solamente. Mucha gente se queda con el Mesías ungido. No, él es alguien más que un ungido. Él es el dador de la vida eterna. Él es el dador de la Torá. Él es el maestro que vino a sembrar. Por eso él dio la parábola al sembrador y el sembrador salió a sembrar. ¿Ok? O sea, Yeshua no se vio a sí mismo en conexión con otros dioses, de ninguna manera. Sino que él mismo se vinculó a sí mismo con las escrituras hebreas y el Elohim de Israel. Claramente, Yeshua no se vio a sí mismo como un apóstata. Yeshua declaró con autoridad. Miren las palabras que él dijo. De cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ok? Ahora, a lo largo de la historia han habido muchos profetas y mucha gente importante que hablaron de parte del Eterno. Unos fueron profetas, otros fueron emisarios, otros fueron reyes. Pero ¿quién puede objetar que Yeshua habla también de parte de Yahweh, tal como los demás profetas del Tanaj? Y no por eso debemos de concluir
que no sea divino en su naturaleza. O sea, los antimisioneros, como son los que se llaman la corporación creada los judíos por los judíos, que se llaman los antimisioneros, ellos dicen que Yeshua nunca declaró abiertamente su divinidad. Ellos, o sea, es bueno que nosotros tengamos en cuenta algo, hermanos. Hace por ahí unos 30, 40 años, los judíos tajantemente negaban que Yeshua hubiera siquiera existido. Ellos lo negaban, que Yeshua existió. Ellos lo consideraban, decían que eso era un mito, una historia, pero que Yeshua nunca existió. Pero con el empuje de la arqueología y la presión de los estudiosos, ellos tuvieron que aceptar que Yeshua sí existió. ¿Por qué? Porque en sus mismos documentos rabínicos antiguos, lo que es la Mishnah y la Gemara, o sea, en el Talmud, hay relatos donde los rabinos de la época de Machía, ellos hablan de Jesús. A él le decían Jesús, era un apodo despectivo. Ese Jesús. O sea, el mismo Talmud sí reconoce que Yeshua sí existió, porque ellos lo mencionan. Porque en los mismos evangelios se ven las luchas, las discusiones rabínicas que Yeshua tenía con los miembros del Sanedrín, y ellos no pueden ocultar eso porque eso quedó en las crónicas de los judíos históricas, las crónicas históricas de los judíos. Pero ellos, aprovechándose de la ignorancia de la gente, por un tiempo estuvieron asegurando de que Yeshua nunca existió, pero cuando comenzó el Eterno a abrir la Torá, a abrir la palabra, a poner la gente a estudiar las escrituras, y también de que llegó un momento, hermanos, de que el judaísmo, ellos controlaban el Talmud, nadie lo podía leer, nadie lo podía comprar. Pero como vieron entre los mesiánicos, los seguidores de Yeshua, una oportunidad de hacer dinero, de hacer negocio, de vender más, entonces ellos empezaron a ceder. Porque yo recuerdo, hermanos, hace unos 20 años, yo iba a la judaica y yo le decía al Señor que me miraba feo, porque yo para él no tenía perfil de judío. Me miraba feo y ¿está qué viene? ¿Qué quiere? O sea, me contestaba despectivamente. Entonces yo le decía, estoy buscando una Torá hebreo-español. Aquí no hay de eso, a usted no les puede vender eso. Así me decía, a usted no les puede vender eso. Eso es para nosotros nomás. Entonces yo me reía y yo le decía, bueno, pues entonces al final no hay nada que comprar acá. No, vea, pues le puedo vender. Me ofrecía copas del Kiddush, me ofrecía adornos del Shabbat, otras cosas, pero no me quería vender la Torá. Y el Talmud, menos. Él tenía ahí muchos Talmud ahí. Y yo decía, ay, qué bueno comprar eso. Y hubo un tiempo, hermanos, de que él no quiso vender. Él se llama José. Era judío mexicano, ortodoxo. Entonces José estuvo un tiempo que de verdad no quería vender una Torá o un Tanakh o un Talmud. Entonces, él no sé qué pasó, él vendió la tienda, la librería, la judaica, y la compró a unos muchachos ortodoxos también, pero más open, más abiertos. Y ellos sí empezaron a vender Tanaks, a vender Torah, a vender Talmud, y ellos sí se frotaban las manos, porque yo empecé a referirle todos los hermanos de la congregación del pastor Diego, todos los hermanos de otra congregación de ahí de Miami, de Raíces Hebreas, yo empecé a referirlos, vayan y compren allá que ya están vendiendo. Y todo el mundo se volcó. Luego vienen de aquí de Bogotá, de las judaicas de Raíces Hebreas de acá, comenzaron a ir allá y a pedir literatura, y eso se volvió un negocio tenaz. O sea, esa gente comenzó a vender porque se le fue toda la gente que yo les mandaba, desde el pastor Diego, de encargos de Bogotá,
en cargos de arriba de Atlanta también. Ya compramos por cajadas el vino Rachi, un vino muy bueno que venden ahí. Y eso, hermanos, eso se explotó allá. O sea, las ventas se dispararon completamente porque los otros muchachos sí querían vender. En cambio, el otro que era más ortodoxo y más celoso no nos quería vender Torá, hebreo español, ni tampoco Talmud, ni otros documentos rabínicos para estudiar. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es un asunto, hermano, de control, de control. El control es muy delicado porque cuando tratan de controlar a la población, lo que debe de comprar y lo que no debe de comprar, eso no es bueno. Jesús mismo lo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Ok? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Uno de los dones más grandes que el cielo le dio al ser humano es la libertad de elegir. Y lo contrario a la libertad es la esclavitud, tanto la esclavitud mental como la esclavitud física. ¿Ok? Entonces, hoy en día hay una libertad de manos que tan grande en la sociedad hoy en día que es complicado coartar esas libertades a la gente. Eso es lo que precisamente las élites quieren hacer en este tiempo. Controlar la libertad del individuo, quitarle la libertad que tiene en este momento. Por eso en los países socialistas, en los países comunistas, ellos quieren quitarle la libertad a la gente de prohibir determinado tipo de literatura, prohibir determinada ropa, prohibir unas bobadas, hermanos. Unas cosas que es ridículo eso. Pero eso es muy delicado. Es muy delicado. ¿Por qué? Porque uno de los dones más grandes que tiene el ser humano es la libertad. Que usted pueda desplazarse por el país, por el mundo, que usted pueda comprar la ropa que usted quiera, si tiene el dinero para comprarla, que usted pueda ver la película o comprar el libro que usted quiera y que usted quiera pensar como usted quiera, siempre y cuando no perjudique a otra persona. O sea, la libertad de uno, que esa libertad que nosotros tenemos, no perjudique ni afecte al prójimo, ni la libertad de otra persona. ¿Ok? Porque no se puede andar pisoteando a los demás de ninguna manera. Hay que andar, pero con respeto. Amén. Baruch Hashem. Ahora, una de las cosas, cuando uno examina los evangelios, en uno de los WhatsApp, estuvimos hablando de que nosotros estuvimos estudiando el evangelio de Mateo, Matillahu. Nos fuimos palabra por palabra, texto por texto, capítulo por capítulo, examinando bien todo, aplicando las 4 leyes del Pardés, el Pechat, el Remés, el Derús y el Sod, respetando todo eso, y nos demoramos 1 año, 8 meses estudiando nada más Mateo. Y yo todo ese material yo lo tengo aquí guardado, el libro de Mateo. Entonces uno se da cuenta de un montón de cosas y de detalles, pero uno de los detalles los que yo quiero resaltar en esta noche es de que Yeshua sí evitó declarar públicamente, primero, que él era el Mesías, o declarar públicamente de que él era divino. De vez en cuando él decía unas palabras que daban a entender que él es divino. Por ejemplo, cuando él perdonó los pecados a varias personas antes de sanarlos,
Eso es una forma de él declarar que él es Yahweh, que él es Elohim. ¿Por qué? Porque a través de todo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, en la Tanaj, siempre se declara que el único que perdona pecados es Yahweh, el Eterno. Y es lo más lógico. ¿Quién más puede perdonar pecados? Dios, el Eterno. Nadie más. Y que venga una persona aparentemente humano, porque Yeshua en su humanidad, él era prácticamente un humano más. Lo grande y sublime y poderoso que él tenía estaba dentro de ese coco, llamado cuerpo, estaba dentro. Pablo lo ratifica cuando él dice, y Yahweh estaba en Machía reconciliando consigo mismo al mundo. Hermano, no está el hermano Fred, reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Ok? Entonces, está hablando de que Dios mismo, el Eterno mismo, estaba dentro de ese cuerpo llamado Yeshua. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy importante. Ahora, ¿por qué Yeshua no declaraba explícita o abiertamente su divinidad? Porque los judíos que son tan celosos, hermanos, porque eso dentro del judaísmo, eso era una blasfemia. Y en la Torá está explicitado de que todo blasfemo tenía que ser ejecutado, tenía que morir. ¿Ok? La blasfemia se pagaba con la muerte. Y claro, entendemos que Yeshua vino a morir por todos, pero no cuando el hombre quisiera, sino en el momento que el Eterno había determinado. Sí, hermano Dagoberto. Shalom, brother. Segunda de Corintios 5:19. ¿Cuál texto, perdón? Segunda de Corintios 5:19. Segunda de Corintios 5:19. Dice, esto es que Yahweh estaba en el Mesías, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Ahora, mire cómo dice el verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Machía, como si Yahweh rogara por medio de nosotros. Y hay un énfasis. Rogamos en nombre del Mesías, reconciliados con Yahweh, reconciliados con Dios. ¿Ok? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Yahweh en él. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, este texto es muy claro. Es muy claro, hermanos. Bendito su nombre. Ahora, Yeshua dijo estas palabras: yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si viniere otro en su propio nombre, a ese se aceptarían. ¿Ok? A diferencia de los demás profetas judíos, Yeshua se posicionó como el dador de la vida, un término que solamente está reservado para el Eterno. Ojo con esto. Además, Yeshua hace distinción entre sí mismo y el Padre en lo que concierne a su propia entidad, pero también deja ver claramente que él tiene completa samhut. ¿Qué quiere decir la palabra samhut? La palabra samhut quiere decir autoridad. Anote esa palabra hebrea. Samhut es autoridad en hebreo.
Algunos claman que Yeshua nunca dijo ser Yahweh de ninguna manera. Yo pienso que esta pregunta es irrelevante o irrelevante. La pregunta correcta por hacer sería, ¿qué autoridad clamó Yeshua tener y qué es lo que las escrituras hebreas declaran acerca de la autoridad del Mesías? Si examinamos cuidadosamente las midot, otra palabra hebrea, la palabra midot son los atributos del Mesías. Entonces dice, si examinamos cuidadosamente las midot, los atributos del Mesías, entonces podremos identificar fácilmente su verdadera naturaleza. Ahora que llegamos al corazón de la cuestión o de la acusación en contra del marrano Kocher, me gustaría frasear mi punto de otra manera. La pregunta que debemos de hacernos no es si Yeshua es Dios o no, sino ¿tuvo Yeshua completa autoridad del poderoso de Israel sobre los cielos y de la tierra? Ojo con esto. Lo que yo decía ahora. Yeshua explícitamente nunca dijo, miren, yo soy Dios. Eso es tenaz, hacer una declaración de esas a los humanos es muy tenaz. Pero él lo dijo en otras palabras, de otra forma. ¿Ok? Por ejemplo, Mateo 9, 1 al 3 dice, entrando en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Ojo con eso, este está blasfemando. Ahora, ¿por qué nosotros, hermanos, no le damos tanta importancia a estas palabras de Yeshua? Hijo, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. ¿Por qué no le prestamos buena atención a eso? Porque nosotros venimos de una cultura católica y vivimos dentro de una cultura católica donde estamos acostumbrados a ver que el cura párroco en el confesionario es el que perdona los pecados en nombre de Dios. Absuelve, un hombre está absolviendo. O sea, eso dentro de la cultura hebrea, eso es inaudito. Y dentro de la Torá también es inaudito, porque el único que puede perdonar pecados es el Eterno. Ojo con eso. Este es un detalle que nosotros debemos de tenerlo en cuenta, hermanos. Debemos de tenerlo en cuenta en el sentido de quién es el que tiene autoridad para perdonar pecados. Hay que ir a la Torá. El único que puede perdonar pecados es Dios, Yahweh, el Eterno. Él es el único. Por eso los curas párrocos, a ellos se les ha provisto una autoridad que no viene de parte del cielo, que no viene de parte de Dios. Nosotros tenemos que sacar eso de la cabeza. No verlo como algo normal, porque mucha gente lo ve como algo normal. ¿Por qué? Porque venimos de la cultura católica, donde el cura perdonaba los pecados. Yo te absuelvo, yo te perdono y todo eso. Entonces, hay dos momentos, hermanos, que es una herejía lo que hace el catolicismo. Primero, en el confesionario. Y segundo, en la absolución. O cuando una persona está ya para morirse, eso tiene otro nombre. Si alguien se acuerda de ese nombre, me dice.
Cuando una persona está por morir, se llaman al cura párroco, y el cura párroco y le hace a la persona los últimos sacramentos. Y Lo dentro de eso, llaman los santos óleos. los santos óleos. Bueno, así los llaman, los santos óleos, o los últimos sacramentos. Y dentro de estos sacramentos o santos óleos, el cura le perdona los pecados a la persona, así la persona no se esté arrepintiendo porque ya está en las últimas. ¿Ok? Entonces, eso es apostasía, porque eso es ponerse en el lugar de Dios. Y eso no se puede hacer. Ponerse en el lugar de Dios. El único que puede perdonar pecados es el Eterno. Por eso Yeshua. Y por eso yo siempre les he dicho a ustedes, hermanos, en algunas clases que hemos dado acerca de la divinidad o de la unicidad, que yo siempre les he dicho un juego de palabras. Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh. ¿Ok? Y también Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua. Es igual. ¿Ok? Tenga eso muy claro aquí en su mente y en su memoria y vívalo en esencia. Y cuando usted lea la escritura y cuando usted escuche a una persona decir algo que contradiga que Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh, usted tenga la capacidad de usted rechazar esas aseveraciones que tratan de decir de que Yeshua no es Yahweh y que Yahweh no es Yeshua. O que traten de decir de que Yeshua es la Torá y que la Torá es Yeshua. Si usted tiene eso muy claro y lo vive, y usted lo que escuche, lo escuche bajo esa consigna, bajo esas raíces. Porque lo que nosotros necesitamos, hermanos, no es aprender doctrina, no es saber mucha Biblia, no es escuchar mucha enseñanza y enseñanza y enseñanza y no tener raíces, no tener fundamentos. Porque nosotros necesitamos tener fundamentos. O sea, ¿dónde estamos parados? ¿En qué cepa, en qué cimientos estamos nosotros parados? Porque si usted solamente ha basado su vida en escuchar y escuchar enseñanzas, ay, qué enseñanza tan bonita, la enseñanza de los sueños, la enseñanza de los ángeles, la enseñanza del inframundo, la enseñanza de los muertos, la enseñanza de aquí. ¿Y para qué empaparnos de tantas enseñanzas, hermanos, si no tenemos raíces, si no tenemos fundamentos, si no sabemos dónde estamos parados? Entonces tenemos que hablar de fundamentos. Primer fundamento, Yahweh es uno. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que Yahweh es uno. Es el fundamento de los fundamentos, hermanos. Y acuérdense que ese es el primer y gran mandamiento que hay en la Escritura, en la Torá. La declaración y el reconocimiento de que Él es uno y es un mandamiento. Y lo más increíble de ese mandamiento es que ni es positivo ni es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es harás y que tampoco es no harás, sino una declaración espectacular. O sea, esa es la mejor forma de comenzar, hermanos, con una declaración. Amén. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bendito sea su nombre. Otro fundamento es que Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua. ¿Ok? Y para eso hay decenas de textos. El que cree en mis palabras. ¿De cuáles palabras está hablando Yeshua? La Torá. El que creyera en mí conforme a las escrituras. Ojo con eso, el que cree en mí conforme a las escrituras, no conforme a la denominación, ni conforme a la escuela rabínica, no, conforme a las escrituras. Una escuela rabínica se puede fundamentar y se puede basar en las escrituras,
y debe de hacerlo en las escrituras, no en pensamientos humanos ni de hombres, sino que la máxima autoridad después de Yeshua es la escritura. Amén. Tercero, fundamento, que los mandamientos están vigentes todavía, empezando por el Shabbat, empezando por la celebración de las fiestas, empezando por la comida kosher, no comer chancho, no comer comida inmunda. Y de igual manera, más que todo en la celebración de las festividades del Eterno, porque sabemos y reconocemos que las fiestas nos llevan a un cumplimiento y a un tiempo profético por venir. Porque las fiestas apuntan al Mesías, o sea, a Yeshua, porque Yeshua es el centro de la celebración de las fiestas. Amén. Baruch Hashem. Ahora, cuando los escribas escucharon a Yeshua perdonarle pecados al paralítico, ellos dijeron en sus corazones, este está blasfemando. Pero queda claro que Yeshua tenía completa samhut, o sea, autoridad para perdonar pecados. Aquellos que lo vieron utilizando el término megadef, que significa está blasfemando o maldiciendo a Yahweh, la razón para la severa reacción de estas personas puede ser fácilmente comprensible en el contexto del número 23. Al declarar que los pecados del hombre paralítico habían sido perdonados, Yeshua tomaba la completa autoridad como Yahweh sobre sí mismo. La pregunta en la búsqueda por el Mesías no debe ser si el Mesías es Elohim, lo que a veces es traducido como Dios. Hacer esta pregunta llevará a más confusión. La palabra Elohim aparece más de 60 veces en el libro de Génesis y por encima de 500 veces en toda la Torá. Elohim es claramente una expresión singular con una terminación compleja porque termina en im, o sea, es un plural. Como veremos pronto en muchos lugares de la Tanaj, la palabra Elohim aparece unida a un verbo en singular. Y es interesante esto. Sin embargo, que la palabra misma representa una pluralidad. ¿Ok? Por ejemplo, en el primer texto de la Biblia, dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que acabo yo de decir acá? Que por qué aparece en un texto singular, aparece pluralidad. Volvamos a examinar bien el texto. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Muy bien. La palabra Elohim es un plural. Pero si fuera realmente una pluralidad de personas que había allí, entonces todo el texto no estaría escrito en singular, sino en plural. ¿Cómo diría en plural? En el principio crearon Elohim los cielos y la tierra. Pero el texto no dice crearon, dice creó. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Como explicamos la vez pasada, esa palabra Elohim es una palabra, es un plural majestático. Un plural majestático, como lo explicó tan acertadamente la hermana Niurka la vez pasada. Luego aquí nos encontramos con otro texto que dice, y dijo Yahweh,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, cualquier despistado dice, vea, ¿qué creadores? No, señor. ¿Por qué no? Por el contexto, por el resto del texto. Aunque menciona la palabra Elohim, nunca dice los creó, sino lo creó. ¿Ok? Lo creó, no los creó. Baruch Hashem. Entonces, aquí vemos una gran pista para el misterio de Yahweh, en donde las palabras nuestra imagen, nuestra semejanza, aparecen en forma de plural. Sin embargo, Génesis 1:27, el verbo hebreo vayivra aparece en forma singular, seguido por la palabra Elohim. Ahora, algunos de los más grandes pensadores judíos en la historia llegaron a extrañas y complejas interpretaciones acerca de este versículo, porque eso es lo bueno, que usted vaya. Por ejemplo, yo aquí tengo esta Torá. Tengo esta. Yo aquí tengo 5 Torás, Torot, 5 Torás comentadas por diferentes grandes rabinos. Los comentarios. O sea, el texto es el mismo en todos, porque no se puede alterar. Pero los comentarios sí es de diferentes comentaristas. Este es por uno. Esta Torá es comentada por Ederly, un rabino muy famoso americano que es de apellido Ederly. Luego está el Jumás, que también es una Torá, y esta es comentada por otro comentarista, Rabbi Meir Masliah Melamed. Este es otro comentarista. Este es otro. O sea, yo aquí tengo 4 Torás comentadas por 4 diferentes comentaristas. Esto es exactamente lo que estamos mirando en este momento, lo que yo acabo de mirar acá. Algunos de los más grandes pensadores judíos llegaron a extrañas y complejas interpretaciones acerca de este versículo. Incluso hubo un rabino muy famoso, Ezra, que se llegó a confundir tanto con este versículo que él puso, ¿sabe qué puso en su comentario sobre ese versículo? No podría traducirlo. Él dijo, no puedo comentarlo, no me da. O sea, él fue sincero y en vez de ponerse a inventar bobadas, él dijo, yo esto no soy capaz de comentarlo, y siguió. ¿Ok? Entonces, pero otros sí vertieron sus comentarios. Rachi, Edery, en fin, todos esos otros comentaristas, ellos sí se atrevieron a hacer un comentario, porque es que cuando uno comienza, aprende a escudriñar las escrituras, hermanos, y lee los comentarios rabínicos, uno ve los debates y las confusiones que algunos textos de la Torá y de los profetas
hacen que los mismos sabios judíos choquen entre sí o se confundan. ¿Por qué se confunden, hermanos? Esto es muy interesante. ¿Por qué se confunden? Porque ellos no tienen toda, ellos tienen una parte de la revelación, pero no la tienen toda. Usted y yo tenemos un privilegio muy grande, hermanos. Yo quiero que usted sea consciente de ese privilegio que usted y yo tenemos, que nosotros tenemos la revelación del Mesías. Y nosotros con la revelación del Mesías podemos entender fácilmente algunos textos que a los rabinos judíos ortodoxos ellos se estrellan contra ellos, no entienden, se confunden, no se explican por qué está escrito de esa manera. Y ellos dicen, uy, ¿qué quiere decir esto? No entiendo. Y se ponen a hacer discusiones y comentarios acerca de algunos textos difíciles, incluyendo este, Génesis 1, 26, 27, donde uno es Génesis 1, 1. Ellos no son capaces con ese texto. Este 1, 26, 27 tampoco. Ellos se confunden. Cuando dice, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. ¿Por qué se confunden ellos? Porque ellos tienen muy claro en su conciencia y en su mente el Shema. El Shema, ellos lo tienen muy claro, que Él es único, que Él es Ejad. Y que diga aquí, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ellos dicen, ¿cómo así? ¿Por qué dice de esa manera? No entiendo. Bayomer Elohim, Nachach Hadam. Entonces, ellos, hermanos, se confunden. Nosotros no. ¿Por qué? Porque es que la Tanaj es como una gran pieza de rompecabezas. El asunto es el siguiente, que el judaísmo tiene el 60% de las piezas del rompecabezas. Y el mesianismo, los que creemos en Yeshua, tenemos el otro 40% del rompecabezas. Nosotros miramos el rompecabezas que han logrado armar los judíos ortodoxos y lo miramos y entendemos qué hay ahí. Pero ellos, como no quieren mirar el Brit Hadashah, no quieren mirar el Nuevo Testamento, ellos están trancados, están atrancados completamente, confundidos en algunas partes de la Tanaj. ¿No entienden? Por eso, como decíamos en la clase pasada, Isaías 53, ellos no pueden con ese capítulo. Y hay otros capítulos, hermanos, yo sé porque yo leo las discusiones aquí en el Talmud, que ellos tienen esas discusiones tan bravas, y también en el Pirkei Avot, en este documento, el Pirkei Avot, y también en el Shulchan Aruch. O sea, Pirkei Avot y Shulchan Aruch son documentos muy esenciales dentro del judaísmo. Pero cuando uno los estudia bien y ve y los mira bien, uno ve que ellos en algunos textos se confunden. No son capaces con esos textos, con esos capítulos. No les coincide con la doctrina que ellos han creado a través de los siglos. Entonces no olvidemos, hermanos, lo que yo decía la vez pasada. Judaísmo. Nosotros. Mesianismo, que creemos en el Mesías, a Yeshua como Mesías.
o el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros estamos en la mitad. ¿Por qué estamos en la mitad? Porque conocemos Torah y Tanakh y conocemos lo que dice el Brit Hadashah y tenemos la revelación del Ruach HaKodesh a través de la don Yeshua. Por eso es que el libro de Apocalipsis dice la revelación de Yohanan acerca de Yeshua Hamashiach. Así comienza el libro de Apocalipsis. Por eso se le llama el libro de la revelación. Revelación. ¿Ok? Bendito su nombre. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Es importante tenerlo en cuenta. Porque nosotros tenemos una ventaja muy grande, hermanos. Usted siéntase privilegiado por entender todas estas cosas. Por ejemplo, en Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Yahweh, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Chipote texto, hermanos. Este texto es tenaz. Vuelvo y lo leo. Solo tú eres Yahweh. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que está en ellos, y tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tenaz ese texto. Si usted complementa este texto con Juan capítulo 1, usted dice, oh, ¿será que hay dos creadores? No, no hay dos creadores, es el mismo creador. No sé si usted recuerda lo que estuvimos leyendo hace un momento. ¿No? Ojo, tenga fresquito en su mente esto que acabo de leer y volvamos a Juan 1:10. Estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Tenaz. Todo fue hecho por él. ¿Y qué acabamos de leer acá? En Nehemías 9:6. Tú solo eres Yahweh. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas las cosas. Esta palabra vivificas, hermanos, ¿sabe dónde está el contexto de esta palabra? Y tú vivificas. Perdón. Tú vivificas todas las cosas. El contexto. Está ahí mismo en Colosenses 1:17. Dice, y él, hablando de Yeshua, es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Aquí Pablo utiliza una palabra más elegante. Pero si usted examina bien en un diccionario, cuando dice, y tú vivificas todas las cosas, y lo que dijo Pablo, y todo subsiste en él, es la misma expresión. La una, vivificas, y la otra, subsisten. Una palabra profunda y elegante. Bendito su nombre. Ahora, algunos rabinos sabios de la antigüedad aseguraban de que
este texto de Génesis 1, 26, 27, cuando dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, estos rabinos decían de que de pronto tal vez el Eterno estaba hablando con los ángeles o lo estaba consultando a ellos. Ángel Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo hacemos esta montaña? ¿La hacemos así, el Everest? ¿Cómo hacemos el Himalaya? ¿Cómo hacemos el Monte Blanco? ¿Cómo hacemos el Picacho de aquí de Medellín? ¿Cómo hacemos, bueno, o el de las Tres Cruces allá en Cali? Ok. El Eterno no estaba consultando con los ángeles. ¿Cómo así que le va a consultar a ellos como si él no supiera? Eso contradecería completamente el texto. Y la Torá no se puede contradecir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en Job leemos 38:7 dice, cuando cantaban todas las estrellas de la mañana y se regocijaban todos los hijos de Yahweh, o sea, los ángeles. ¿Ok? Además, hipotéticamente, uno se pudiera preguntar si los malajim hubieran decidido no obedecer a Yahweh durante la creación, ¿cancelaría el poderoso de Israel, bendito sea su nombre, la voluntad de ellos? No. Una vez más, es una contradicción decir de que él estaba hablando con los ángeles cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Ok? Ok. Hay un texto, dice, él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Elohim de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. ¿Ok? Justo y recto. La Biblia hebrea está llena de ejemplos de naturaleza compuesta bajo el nombre de Yahweh. Vamos a mirar un ejemplo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el rúa de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar un comentario rabínico. Dice, el rabino Moshe Botarel explica comentando sobre el Sefer Hayetzirah que el espíritu que se movía sobre el abismo o sobre la faz de las aguas era el Espíritu Santo, o sea, el Ruach HaKodesh. El rabino Yehudá nos dice en su comentario sobre el Sefer Hayetzirah que la palabra Ladabar o Elohim o la Memra, aquí entramos ya en otro mundo, la Memra. El mismo nombre es el mismo nombre con que se le llama a Yeshua en Juan capítulo 1. Comentario de Génesis Rabá, o sea, el libro de Génesis. Los rabinos entendieron que el espíritu no es ningún otro que el espíritu del Mesías. Porque el término Memra es un término arameo que a veces es utilizado de manera intercambiable como Yahweh y es también equivalente al término hebreo Dabar, como leemos en algunas bendiciones hebreas. Por ejemplo, hay una bendición que dice, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, sheakol niyeh bivadro. Dice, bendito seas tú, Yahweh, Rey del universo, que lo has hecho todo por tu palabra. Bueno, entonces aquí entramos, hermanos, a un mundo. Algunos hermanos ya saben algo de la Memra y otros no saben nada de la Memra. ¿Qué es la Memra? La Memra, la palabra Memra o Memra es una expresión aramea
que viene de la palabra davar. La palabra davar quiere decir palabra. Por eso el libro de Devarim, que es uno de los libros de la Torá, quiere decir palabras, Devarim, que viene de la raíz davar. ¿Ok? Pero en arameo se dice memra, la memra. Esto, hermano, es un mundo impresionante hablar acerca de la memra. Ahora, entonces, como leeríamos acá, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, sheakol niyeh memra, la memra. Bendito eres tú, Yahweh, Rey del universo, que lo has hecho todo por tu palabra. Los términos memra en arameo y davar en hebreo son equivalentes. O sea que cuando el texto dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas, está hablando de la memra o de la davar, o sea, de el Mesías, de Yeshua. Ok, tenaz. Tenaz. ¿Por qué? ¿Por qué esto, hermanos? Volvemos a Juan 1:1. En el principio, si lo fuéramos a leer en términos hebraicos, diríamos, Bereshit davar. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este es en el principio de todas las cosas. Si lo fuéramos a leer en términos arameos, diríamos, en el principio era la memra y la memra estaba con Dios y la memra era Dios. Ahora, mire usted, lo leímos en término hebreo y en término arameo. Si seguimos leyendo ahí mismo en el capítulo 1 de Juan, ¿qué dice? Y el verbo, o sea, la davar en hebreo y la memra en arameo, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué fue lo que se hizo carne? En Yeshua. O sea, Dios se hizo carne en Yeshua. Eso se lo llama la encarnación. No la reencarnación, sino la encarnación. O sea, lo que era espíritu habitó en un coco, en una vasija o en un cuerpo humano. Por eso el texto que dio ahora el hermano Dagoberto. Y Yahweh estaba en el Mesías reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Se da cuenta cómo podemos presentar la doctrina de la unicidad de una forma tan práctica y utilizando las mismas escrituras? No necesitamos argumentación. A veces la argumentación sobra. ¿Ok? Baruch Hashem. O sea, los Targum aclaran que la memra, ya empiezan los detractores. Los Targumín dicen que la memra es indistinta de Yahweh, ya que podían haber utilizado otra palabra para describir a Hashem. En el Logos, una palabra judía, el prólogo de Juan como Midrash, de Daniel Boyarín, dice, aunque la teología oficial rabínica buscó suprimir toda discusión acerca de la memra o del davar, al llamarlas la herejía de los dos poderes en el cielo. Antes de los rabinos, contemporáneamente con ellos y aún entre ellos, hubo muchos judíos en Palestina como en la diáspora, quienes sostuvieron una versión de teología monoteísta
donde cabía otra figura divina vinculada en el cielo y en la tierra. Mientras que Rambam y sus seguidores hasta el día de hoy entendieron que la memra, juntamente con la Shejinah, o sea, la presencia, como un medio para evadir antropomorfismos al hablar de Yahweh. La investigación histórica sugiere que en los 2 primeros siglos la memra no era entendida solamente como una palabra, sino de hecho como una entidad divina funcionando como mediador. O sea, estas son discusiones rabínicas. O sea, yo a través de estas clases, hermanos, estamos tratando de ser lo más claros posibles sin esconder nada. Porque hay gente que dice, no vaya a hablar sobre lo que dicen estos o lo que dicen aquellos porque confunde la gente. No, aquí no estamos para confundir la gente. Aquí antes mostramos lo que dice aquí y lo que dice y lo que dice la Torá para que nosotros tengamos una mente más clara y más amplia de lo que estamos aprendiendo y de las cosas como son, teniendo en cuenta la apologética, a la palabra correcta, teniendo en cuenta la apologética. O sea, ¿qué estoy dando a entender, hermanos? Que yo estoy tan seguro de lo que yo enseño que a mí no me da miedo decirle a ustedes lo que dice el uno y lo que dice el otro en contra de lo que dice la Torá y de lo que yo he creído y de lo que yo enseño. No me da miedo. ¿Por qué? Porque lo que dice y lo que dice el otro es fácilmente debatible y es fácilmente contradecirles a ellos porque no tienen un fundamento muy sólido. Si yo no enseño esto de esta manera, ocultándole algunas cosas a ustedes, entonces cualquiera les puede llegar con lo que dijo y con lo que dijo aquel, que yo no lo dije, no les dije nada sobre estos, entonces los van a confundir. ¿Estamos? Mire usted cómo podemos hacer una defensa de la fe y de la Torá de una forma más efectiva usando este medio, esta forma, esta metodología de mencionar lo que dicen los detractores, así sea ridículo o así sea muy convincente, pero se menciona. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, aquí hay un cuadro Génesis 3:8. Dice, y oyeron la memra de Yahweh caminando en el jardín hacia el fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del jardín. La voz que oyeron Adán y Abba es llamada la memra de Hachem, la memra que estuvo presente durante la creación. Ahora, ¿qué es lo que estamos mirando acá, hermano? O sea, vamos a caer en cuenta de algo que de pronto usted no había caído en cuenta. No sé si usted alguna vez se ha preguntado de qué forma se le puede dar voz a un espíritu. Si de un espíritu no puede salir la voz, porque para que salga voz de un espíritu tiene que tener boca. ¿Ok? Entonces, si nosotros entendemos y sabemos que Yahweh es Ruach, porque Yeshua mismo lo dijo. Acuérdese, con la conversación con la mujer samaritana, él dijo, el Señor es el Espíritu. Y vendrá tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, el judaísmo también tiene muy claro de que Yahweh es Ruach, es espíritu.
Él en esencia es espíritu. Entonces yo pregunto, ¿de qué forma el espíritu le habló a Adán y a Eva, a Adán y a Eva, si no tenía cuerpo? Porque para poder que haya voz, la voz tiene que tener un origen, una fuente. Nosotros podemos hablar porque tenemos unas cuerdas vocales aquí. Pero entonces, ¿cómo funciona la voz del Eterno? Cuando Israel lo escuchaba en el desierto. ¿Cómo hablaba? ¡La membra! Hablaba la membra. Y la misma membra, hermanos, otra vez, Juan 1:1. O sea, nosotros le vamos a cascar, a machacar tanto Juan 1:1 que vamos a entender muchos misterios ocultos que no habíamos entendido. En el principio era la dabar, la palabra, la membra o el logos. Mire que estoy mencionando 4 idiomas. La palabra castellano, la dabar hebreo, la membra en arameo, el logos en griego. En el principio era la dabar y la dabar era con Yahweh y Yahweh era la dabar. Ojo con este juego de palabras, hermanos. Si usted lee con calma este texto, usted va a entender muchas cosas. En principio era la palabra y la palabra era con Yahweh y Yahweh era la palabra. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, mire usted a dónde estamos llegando. ¿Y qué es lo que estamos entendiendo? La membra es Yahweh. Y la membra es Yeshua, porque Yeshua es la palabra. Porque cuando hablamos ya de que el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, estamos hablando desde la manifestación del Eterno en el mundo como Yeshua. Por eso cuando usted llegue al reino o a la eternidad con el Eterno, no vaya a pensar que usted va a ver al Eterno en su esencia. Usted va a ver al Eterno es a través de Yeshua, porque a Dios solamente se le conoce a través de Yeshua, hermanos. Y el Yeshua mismo lo dijo. Amén. El que me ha visto a mí, acuérdese estas palabras de Felipe, cuando le dijo a Yeshua, maestro, entonces muéstranos al Padre. ¿Qué dijo Yeshua? ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo, uno somos un ejad. Ahí entra la palabra ejad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai ejad. ¿Ok? Baruch Hashem. Bendito su nombre. Muy bien, hermanos, vamos a parar acá. No es bueno saturarnos porque estos son temas complicaditos y hay que andarles despacio. Amén. Pero entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno. Yo espero que hayamos entendido algo